Buenos días. Vamos a ver nuestras Biblias ahí en la carta de Dios a los Hebreos, capítulo 3, versículo 19, para concluir con la serie de predicaciones que iniciamos con el título Los que no entrarán al reposo de Dios. Cuando iniciamos este tema, mencionábamos que son 6 características, 6 cuestiones, 6 puntos a considerar, a desarrollar, y que cada punto constituía una clase o una predicación. Y hemos estado viendo que los que no entrarán al reino, al reposo de Dios, son los que no oyen la voz de Dios, son los que endurecen su corazón, son los que siempre andan vagando en su corazón, son los que no han conocido los caminos de Dios, y eso lo vimos en Hebreos 3, versículo del 7 al 11. La semana pasada vimos Hebreos 3, 18. ¿Quiénes son los que no entrarán al reposo de Dios? Son los que desobedecen a Dios, dice Hebreos 3, 18. Hoy vamos a ver el versículo 3, 19 para concluir esta temática. Y vemos ahí claramente, la Biblia nos menciona quiénes son los que no pudieron entrar, o los que no pueden entrar al reposo de Dios, y son los que no pueden por causa de incredulidad, dice la Escritura. Es lo que dice el versículo 19. Conocemos lo que es un colmo, hermanos, sabemos lo que es un colmo, coloquialmente hablando, no la palabra colmo en su significado de la lengua, de la real lengua española, sino en el coloquial mexicano, lo que es un colmo. Muchas veces creo que lo hemos dicho, que el colmo del electricista, que el colmo del abogado, en forma chistosa puede ser, tal vez, porque nos reímos de ese lenguaje cultural mexicano que tenemos muy florido nosotros, hablando en ese sentido. Pero cuando vemos este versículo, dice, y vemos que no pudieron entrar por causa de incredulidad, yo, en mi forma de ver la situación, digo, esto sería el colmo de un cristiano. Que el día del juicio, en vez de ir al cielo, sea el tormento eterno. Que diga uno, ese es el colmo de los colmos. ¿Cuál es la causa por la que no puedo entrar, Jesús, al reposo de Dios? Por causa de tu incredulidad. ¿Por qué sería el colmo? Porque se supone que estamos aquí por fe. Se supone que entramos por fe. Se supone que tenemos fe. Pero se supone nada más. Porque la Biblia nos va a mencionar quién realmente tiene fe y quién realmente es un incrédulo, a pesar de que estemos sentados aquí esta mañana, a pesar de que yo diga soy cristiano. Si las características bíblicas me van atribuyendo que soy incrédulo, aunque esté aquí, soy un incrédulo. Y debo de modificar y cambiar mi forma de actuar, de pensar y de vivir mi vida cristiana al modo de Dios, no al modo mío. Porque la vida cristiana, cuando yo la pienso, cuando yo la diseño y cuando yo la vivo a mi manera, es sumamente fácil, es sumamente sencilla, y cuando yo la diseño o cuando la quiero llevar al modo de Dios y no tengo fe, se me hace difícil. Y yo me justifico cuando no tengo fe y cuando quiero vivir cristianamente a mi manera. Me justifico con esto que haga está bien, yo estoy bien, yo estoy correcto, yo estoy bien. Eso, cuando uno tiene ese pensar y ese sentir, es una característica de que estoy siendo incrédulo, porque no me someto a la palabra de Dios. 3 cosas vamos a ver en este tema de lo que sería nuestra conclusión. Vamos a utilizar las palabras poder e incredulidad que dice aquí la Escritura. Primeramente, la incredulidad es la falta de fe. La falta de fe. Yo soy incrédulo, significa que tengo falta de fe. Pero ¿cómo es posible que yo diga que tengo falta de fe si estoy aquí, si vengo, si me bauticé, o si digo que soy cristiano, o si digo que sigo a Cristo? ¿Será posible eso? Depende de lo que haga, si es posible. Depende de lo que yo practique, es claramente posible. Ellos vieron, ya hemos dicho que esta generación a la cual Dios se refiere, son aquellos que salieron de Egipto con mano fuerte y poderosa, vieron los prodigios, señales, portentos de Dios, y aún así no pudieron entrar a Canaán por causa de incredulidad. No creyeron lo que Dios les ofrecía, no creyeron lo que Dios les daba. Y en el momento cumbre para poder obedecer, que nosotros vimos la semana pasada, el domingo en la tarde,
No puedo yo tener el pensamiento de que voy a entrar. La Biblia me dice no puedes, simplemente no puedes. Hay una barrera la cual te impide entrar al reposo de Dios si en tu vida has demostrado más incredulidad que fe. Así que la incredulidad es la falta de fe. ¿Cómo es notoria nuestra fe? ¿O cómo debería ser notoria la fe conforme a la Biblia? No a mi pensamiento ni a mi forma de ver la fe, a la forma de ver la Biblia. La Biblia menciona allá en Romanos 10:17 que la fe es por él oír, y el oír la palabra de Dios. De modo que si yo no oigo palabra de Dios, no estoy aquí oyendo palabra de Dios, no tengo fe. Porque lo que me da la fe es la palabra de Dios lo que me hace que germine, que crezca, que se reproduzca mi fe en mí. O tal vez tengo una fe muy débil, puede ser, pero si no escucho palabra de Dios, si tengo cerrada la palabra, si tengo cerrado el entendimiento, si tengo cerrado el oído para escuchar la exhortación, el ánimo de Dios, no tengo. Así lo dice la Escritura. Santiago dice que muéstrame tu fe por tus obras. ¿Cómo demuestro yo que tengo fe? De acuerdo con Santiago capítulo 2:18, ahí está la cita. ¿Cómo demuestro yo que tengo fe? No se la voy a demostrar a mi hermano, me la voy a demostrar a mí mismo, porque no me quiero equivocar, porque yo quiero estar en el reposo de Dios, y yo quiero que no sea justificado por mí. Quiero que la Biblia me diga si realmente tengo fe. ¿Y cómo me dice la Biblia si tengo fe? Por tus obras. Por tus obras de fe. ¿Cuáles son las obras de fe? La asistencia, la puntualidad, el estudio, la devoción, la entrega, que se vea que somos cristianos. Pero si yo soy más carnal y más mundano, obviamente no presento obras que sean consideradas para Dios como algo que tiene fe. Pero hay algo más importante. Dice la primera carta de Juan, capítulo 5, que me gustaría que los que traen Biblia leyeran esta parte de la Biblia. La primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4, para que yo no diga, tengo fe, y resulta que no la tengo. Que sea Dios quien me esté diciendo si realmente tengo o no tengo, porque creo que los que estamos aquí queremos estar en el reino, en el reposo de Dios. ¿Qué significa lo mismo en el reino o en el cielo o en la eternidad? Un reposo, una tranquilidad. No hemos diseñado lo que significa la palabra reposo, creo que no lo hemos diseñado, porque nos gusta más la intranquilidad que produce el mundo que la eternidad que nos presenta Dios. La primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4, nos dice una característica para los que tienen fe conforme a la Biblia, y una característica para los que no tienen fe conforme a la Biblia. Dice ahí la palabra de Dios, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El mundo me está ganando. Si el mundo me gana, me está venciendo. Y a lo mejor tengo una fe débil. Si yo no soy capaz de vencer al mundo, de vencer la avaricia, la codicia, la lascivia, de vencer el desgano, de vencer la apatía, de vencer la fornicación, de vencer todo eso, si no tengo la capacidad para vencer eso, simple y sencillamente no tengo fe. De acuerdo a lo que menciona la Escritura. Dice, esta es la fe bíblica, esta es la fe de Dios, esta es la fe que Dios quiere. Todo el que es nacido de Dios y tiene fe conforme a la Biblia, vence el mundo. A lo mejor nos ha vencido en algún momento, pero nos hemos levantado, porque a lo mejor nos toma en forma débil, por nosotros mismos, por las cuestiones que pasan, pero nos levantamos. Pero si yo soy, si el mundo lleva ya quién sabe cuántos knockouts, ¿saben qué es un knockout? En un boxeo, queda uno tendido ahí. Si me va ganando muchos rounds, entonces mi fe está débil. Si yo no soy capaz de vencer al mundo, de vencer la apatía, el desgano, lo que ya hemos mencionado, no tengo fe, hermanos. No tengo fe simplemente. Si yo, esto siempre lo digo, muy repetitivo, si pasa una mujer muy atractiva y yo la veo con deseos de codiciarla, no tengo fe porque me vence el mundo. Simplemente no tengo fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe significa que soy incrédulo. Dice la Biblia, ¿quiénes son los que no entrarán en el reposo? Los que no pueden por causa de incredulidad. ¿Cuál fue la causa, Jesús, que encontraste a mí? La razón mía para que no me des el cielo. Si yo predicaba la palabra, si yo estaba en el camino, ¿cuál fue la causa? Y la causa es incredulidad. Y por eso no puedes, simplemente no puedes entrar, no podemos entrar al reino, al reposo de Dios. ¿Será
¿Será posible que a nuestra edad cristiana todavía nos vaya venciendo el mundo? Todavía seamos tan débiles de que el mundo, sabiendo lo corrompido, lo inmundo, lo desastroso, lo catastrófico, el destino final del mundo, que es el tormento eterno, ¿será posible que yo todavía con un razonamiento más carnal y mundano sea vencido por el mundo? Sabiendo que la palabra de Dios me dice, me menciona, me indica, me anima que hay una eternidad, que hay un reposo, que hay una vida eterna. Debo de considerar seriamente cuál es mi andar, porque la Biblia me lo menciona. La Biblia está mencionando: todo el que es nacido de Dios vence al mundo, dice, y esta es la fe que vence al mundo. Nos ha ganado, hemos perdido la batalla por algo temporal, por algo que no ofrece placer, por algo que no ofrece gusto, por algo que no ofrece gozo. Las cuestiones mundanas no traen gozo, y al cuerpo mucho menos al alma, no la traen. Aunque uno diga, no, sí, pues es que es bonito algo que te va a llevar a un tormento eterno, eso no puede ser bonito. Es bonito algo que te lastima y te hiere el alma, tanto que te impide entrar a la presencia de Dios, eso no puede ser bonito, eso no puede ser placentero, eso no puede ser gozoso. ¿Cuántas veces nos ha ganado el mundo a nosotros? ¿Y cuántas veces vamos a permitir que nos siga tendiendo ahí la lona? Que estemos tirados porque nos vence las cuestiones del mundo, y porque nosotros nos apegamos más. A esta generación lo venció Egipto. Siempre su mente es que queremos regresar, es que queremos estar, es que para qué nos trajeron, es que para qué nos sacaron. Su mente siempre estuvo en el mundo, y fueron vencidos por ello, por lo que había ahí. ¿Y qué había en Egipto? Esclavitud, trabajo, cargas pesadas, no eran nada, no eran absolutamente nada. ¿Y hay en el mundo, hermanos? En la actualidad, ¿qué hay? ¿A poco hay algo placentero para el alma? ¿A poco hay algo placentero eterno? ¿A poco hay algo que diga, esto lo disfruto y aparte va a devengar en mí algo eterno para siempre? Lo único eterno son las obras que hacemos por la fe, dentro de la fe y para la fe en Jesús. Pero si yo digo, no tengo fe, soy un hombre de fe, soy un cristiano de mucha fe, y me vence el mundo, me vence el chisme, me vence la codicia, me vence la envidia, me vence el celo, me vence el no perdonar, porque no perdono a mi hermano, no perdono al vecino, no perdono al familiar. Estoy vencido por el mundo y no tengo fe, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Así se puede notar en pocas palabras, por el tiempo que tenemos, la incredulidad, es decir, la falta de fe. La falta de fe es notoria cuando no escuchamos palabra de Dios, cuando no se nos ve obras en nosotros, cuando no se nos ve nada, que hay reservas del Señor si no traigo nada. Y es notoria cuando el mundo me va venciendo día tras día y no me veo yo ya. Si hemos visto a los boxeadores cómo están todos hinchados cuando han perdido, todos golpeados, todos ahí llenos de sangre. No me veo yo así. El mundo me tiene golpeado en mi rostro, en mi cuerpo. Estoy tirado cuando permito que el mundo me venza, porque yo permito, porque Dios me ha dado una fe. Dice Efesios que es un don de Dios, un regalo de Dios, la fe. Dios me ha dado una fe, pero que yo la he debilitado por mi pensamiento mundano y carnal. Y cuando eso pasa, el mundo me está golpeando y golpeando y golpeando tanto que estoy prácticamente, ya no veo, ya no razono, ya estoy nada más recibiendo los golpes porque me va venciendo. Pero cuando un cristiano vence al mundo, cuando un cristiano es victorioso, porque esa es la victoria, la fe. Yo venzo al mundo cuando se está el pecado a la puerta y me enseñoreo de él, y no hago lo que hizo Caín, que le dice Dios, el pecado está a la puerta, pero tú puedes enseñorearte de él, pero no quiso dominar aquel coraje que tenía Caín, y fue vencido por el mundo. ¿Y cuál fue la consecuencia? ¿A poco sigue con Dios? Fue excluido de la presencia misma de Dios, a sufrir y a vagar y a andar errante. Esa es la misma consecuencia que vamos a tener todos aquellos que nos dejemos vencer por el mundo. Y en día del juicio, el polvo de polvos. El René no entra al reposo de Dios. ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la causa que me van a poner aquí? ¿Cuál fue la causa que le pusieron a Jesús? Que fue el rey de los judíos, es lo que dice aquí. Ahí voy a llevar yo con mi
para no ser como ellos que no pudieron entrar por causa de incredulidad. ¿Cómo se demuestra la incredulidad? Dice el libro de Hechos, capítulo 14. El libro de Hechos, capítulo 14, versículos 1 y 2. Efesios 14, 1 y 2. Algo recurrente en las iglesias de Cristo, lamentable completamente lo que pasa, pero que cuando uno ve, dice, bueno, lo que pasa es que los hermanos no tienen fe, los hermanos son incrédulos. Y fíjense lo que estamos diciendo, hermanos sin fe, hermanos incrédulos, los hay, de acuerdo a la Biblia, así. Puedo ser yo, puedo ser yo tengo que ver. Si hemos visto cuando en la ciencia, en la química, o simplemente en nuestros cuerpos, hay cuerpos que no reaccionamos bien, por ejemplo, a los antibióticos. Hay cuerpos que no resisten, no pueden los antibióticos, porque reaccionan de una manera equivocada. Yo tengo que darme cuenta de mi fe, si realmente tengo o no tengo, porque me interesa la vida eterna, si es que me interesa, porque me interesa el reposo de Dios, si es que me interesa. Yo tengo que probar mi fe, tengo que probar si soy incrédulo o soy creyente fiel a Dios. Dice ahí, Hechos capítulo 14, versículo 1 y 2, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Los incrédulos, los que no creían, los que se burlaban, los que tomaban, hermano, no vayas a la iglesia, fállale a Dios, vamos a hacer un conflicto, un complot contra el liderazgo, contra el hermano, contra el predicador. Si yo tengo ese pensamiento de lo mismo que ellos, si yo tengo esa conducta y tengo esa característica, la Biblia dice que soy un incrédulo. Así se demuestra mi incredulidad, porque no me someto a la decisión y a la voluntad de Dios, sino quiero que la voluntad de mí sea plasmada y sea vivida y sea llevada por cada uno de los miembros de la iglesia, como si la iglesia fuese mía. ¿Qué hicieron los judíos que no creyeron? Asusando, alborotando, haciendo conflicto, haciendo división, haciendo separación, porque no creyeron, porque no hay fe. Cuando hay fe, hay tranquilidad, hay confianza en Dios. Si hay algo que no me gusta de la iglesia, yo confío en el dueño de la iglesia, que es Jesús, que tarde o temprano va a solucionar las cosas, pero que permite que pasen ciertas cosas para ver cómo reaccionamos, para ver cómo reacciono, para ver si me altero, para ver si me pongo por encima, para ver si digo las cosas equivocadamente para mí. Si yo hago eso y empiezo a hacer un alboroto y empiezo a contar bonita y empiezo a hacer lo otro, soy un incrédulo. Tengo que tener paciencia. Lo que es la fe es la confianza absoluta, total a Dios. En ese caso, nuestra fe está depositada en Jesús. Pero si me falta confianza, si digo es que Jesús no hace nada y la iglesia se desmorona, es que Jesús no atiende, porque la iglesia es de Él, la iglesia no es mía. Y empiezo a alborotar, y empiezo a hacer ese grupito, entonces yo soy un incrédulo. De acuerdo a lo que me dice la Biblia, no creo, no tengo esa confianza. Y por esa incredulidad no voy a poder entrar al reposo de Dios. Así lo menciona la Escritura, claramente, tajantemente, directamente. Si eres incrédulo no puedes, simplemente no puedes. Yo tengo una fuerza ya muy limitada o muy limitada en cuanto a algunas cosas. Puedo cargar 10, 15, 20, 30, a lo mejor 50 kilos todavía, pero 100 kilos no puedo, 150 kilos no puedo, simplemente no puedo. Aunque yo quiera, no puedo. También si yo quiero entrar al reposo de Dios por mis ideas, por mi forma de vivir la vida cristiana, simplemente no puedo porque no juzgo yo. Quien juzga es el Señor. Y Él me va a mencionar la causa, si realmente tengo incredulidad o no la tengo. Solamente Él sabe mi corazón, solamente Él sabe mis pensamientos, solamente Él sabe mis deseos, solamente Él conoce mis obras, porque yo no las quiero ver. Yo no quiero ver las obras, porque yo me considero que soy una persona de fe, que voy a entrar al reposo de Dios y que voy a estar disfrutando eternamente cuando me gana el mundo, cuando me vence el mundo y cuando la incredulidad es demostrada por hacer este tipo de cosas. O cuando desecho los mandamientos, dice Ezequiel, capítulo 20 del Antiguo Testamento. Ezequiel, capítulo 20, versículo 15 y versículo 16. Ezequiel, capítulo 20, versículo 15 y al versículo 16 dice la palabra de Dios: también yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dicho que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las
Y nos dice las causas, y nos dice las razones. Dice, porque desecharon mis decretos, y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Uno puede decir, ya no guardo los días de reposo, hermano, pero guardamos el día del Señor. Cuando yo falto a la reunión el día del Señor, aunque yo haya estado en la mañana, falto en la tarde, estoy profanando el día del Señor. Es un mandamiento que yo me reúno. Y si yo estoy mintiendo para salir avante de una situación, estoy fallando un mandamiento. Y si no perdono a mi hermano, estoy fallando un mandamiento. Y si tengo algo contra mi hermano, estoy fallando un mandamiento. Significa que no me importa, Dios, tus decretos, tus mandamientos. Los desecho porque no van de acuerdo a mí. No van de acuerdo a mi ideología de vida. ¿Cómo voy a perdonar? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? No, es mi vida y yo la voy a vivir como yo quiera. Entonces estoy desechando los mandamientos de Dios. Entonces no vengo a las reuniones, no vengo el viernes, estoy profanando los días de Dios. Los días que ha declarado que debemos de reunirnos conforme al ordenamiento del liderazgo de la iglesia. ¿Por qué no vengo aquí? Es una hora la que yo le doy a Dios. No, ¿cuántas horas le doy al trabajo, al Netflix, a las plataformas, a mi hogar, al descanso, a la sala? Y no puedo darle una simple hora al Señor en los días de la semana. ¿Y qué me va a decir el Señor? Fuiste incrédulo. ¿Por qué no vengo por incredulidad? Porque no me importa que Dios haya dejado claramente que yo debo de estar reunido, que es un mandamiento para mí. No me importa los mandamientos de Dios. Y por esa causa dice Dios, alcé mi mano y juré no entrar en mi reposo. Qué lamentable puede ser esa situación en el día postrero. Pero qué lamentable que nuestro corazón se empiece a endurecer por esta palabra de Dios. Qué lamentable es de que en vez de escuchar a Dios, vean la figura de esta persona y digan, ¿por qué nos dice esto? Siempre es lo mismo, no sale con lo mismo. Eso es lo lamentable, y no escuchar a Dios que nos dice, que nos está exhortando, que nos está animando, que tiene su paciencia todavía, que no ha llegado al límite, que dice, estoy con los brazos abiertos, vengan, aquí estoy yo, aquí los espero, aquí estoy el miércoles, el viernes, el domingo, en la mañana, en la tarde, aquí los espero. Pero cuando yo no vengo, profano los días santos de Dios, profano la reunión de Dios. Y cuando yo desecho los mandamientos, entonces tengo lo que dice el versículo 15. Dice que también él alzó su mano en el desierto jurando que no nos traería a la tierra de fluye leche y miel, la tierra más hermosa que hay, el cielo lo más hermoso que hay. Entonamos un canto, qué hermoso el cielo ha de ser, pero no lo creemos. ¿Por qué? Porque no vivimos de acuerdo a los mandamientos de Dios aquí en la tierra. Y otra de las situaciones también es no oír la voz de Dios. Eso ya lo hemos mencionado muchas veces. Dice el libro de Josué, capítulo 5, versículo 6. En Josué, capítulo 5, versículo 6. Dice la escritura: porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra, de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel, por no andar oyendo y obedeciendo la voz de Dios, dice Josué, capítulo 5, versículo 6. Hay un relato en el Evangelio de Lucas, hermanos, donde nos menciona de un rico y de Lázaro. Lázaro, dice el rico que él vio a Lázaro en el seno de Abraham. ¿Qué escena debemos de ver? Si yo no entro por causa de incredulidad, voy a ver a los vecinos. Al menos ese relato no lo menciona. Voy a ver disfrutando, gozando, que es el inicio de ese gozo eterno. Y me voy a ver yo, habiendo desperdiciado la oportunidad tan grande, maravillosa, de estar en ese lugar. ¿Cómo me he de sentir yo que los vea, que ellos saltan y brincan y esa alegría? Yo mi cara hacia abajo, llorando, lágrimas y ansiedad y desesperación, y no poder entrar al reposo de Dios por causa de mi incredulidad. Porque me faltó fe o mi fe fue débil, me decía el mundo. Y porque demostré mi incredulidad, no teniendo confianza en Dios, no teniendo la entera confianza en que Dios está en control de todas las cosas. Yo lo empecé a demostrar
demostrar mi incredulidad y empecé a demostrar mi falta de fe. Y en ese momento no va a haber regreso, en ese momento no va a haber retorno, en ese momento no voy a estar enojado con el que me decía, o con Dios, o con la palabra. Debo estar enojado conmigo mismo, de que yo desperdicié el tiempo que Dios me había dado, porque no es mi vida, no es mi tiempo, es la vida que Dios nos da, es el tiempo que Dios nos da, y que yo lo desperdicié grandemente, absurdamente, en cosas que no tengo, en cosas que no veo, en cosas que no voy a disfrutar, en las cuestiones del mundo. ¿Y dónde está el mundo? El mundo fue deshecho, ya no se ve el mundo, ya no se ve la tierra, ya no tengo vida, ya no tengo carne, ya no tengo huesos, soy alma. Y esa alma empieza un tormento, apenas va a empezar su tormento y nunca va a terminar. Y el gusano nunca va a desaparecer y las llamas nunca van a cesar. Todo por haber desaprovechado el tiempo de estar en la reunión con Dios, donde Dios envía bendición y vida eterna. Pensemos lo que queremos hacer con nuestra eternidad o con la eternidad que está a la mano. Los que no entraron al reposo de Dios son los que no pueden por causa de incredulidad. Estamos viendo que la incredulidad es notoria por la falta de fe. Estamos viendo que la incredulidad es notoria por desechar los mandamientos de Dios. Y vamos a ver qué significa no poder. Y no poder significa tener parte en el lago de fuego. Dice Apocalipsis capítulo 21. Cuando yo no puedo, cuando yo voy a tener esas palabras del Señor Jesús, y que me diga, no con palabras amables, tampoco enojados, Señor Jesús, simplemente me va a decir, ¿sabes qué? No puedes entrar al reposo, no puedes. Y cuando uno escucha esas palabras, significa que no tengo parte en el cielo, significa que no tengo parte en el reposo, pero a la vez también significa que tengo parte en el lago que arde con fuego y azufre, donde estarán los incrédulos, donde estaré yo. Pero ¿cómo? Si yo iba a la iglesia y decía que tenía fe, pero nunca la demostré, nunca se me vio, nada más decía, se me vio mala incredulidad. Así que los incrédulos, dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es, que es la segunda muerte. Cuando yo escucho esas palabras, no puedes, significa que tengo parte en el lago que arde con fuego y azufre. Pero Dios, ¿por qué me pones con los homicidas? Pero Dios, ¿por qué me pones con los fornicarios? Pero Dios, ¿por qué me pones con esa clase de personas que yo no fui? Yo no fui homicida, yo no fui fornicario, yo no fui hechicero, yo no fui idólatra, Dios, pero fuiste incrédulo. No tuviste fe, no demostraste fe. ¿Para qué decir yo tengo fe? Que Dios me diga si tengo fe. ¿Cómo me dice Dios que tengo fe? Por la palabra. ¿Y cómo me dice Dios? Date cuenta por tus obras. Date cuenta si te vence el mundo. Date cuenta lo que haces en la iglesia. Date cuenta cómo tienes los mandamientos míos. Si los obedeces o los desechas. Date cuenta tú mismo si eres incrédulo en este momento, para que cambies, para que modifiques tu accionar, para que tengas entrada al reposo. Porque cuando escuches estas palabras no puedes, entonces te vas a sentir humillado, avergonzado, desesperado, ansioso. Últimamente pasan videos en el internet de eventos, de bodas, quinceañeras, donde se estipula claramente el que tenga invitación. He estado pasando videos donde se para todo el ambiente y empiezan a decir, ¿sabes qué? Los que no tengan invitación, por favor, de salir. Y ahí van, los que no quieren invitación se salen. ¿Cómo irán toda la gente viéndonos? ¿Para qué entras sin tener invitación? ¿Cómo sentirán esos jóvenes, esas personas que van saliendo del salón porque entraron sin tener invitación? Avergonzados, humillados. ¿Por qué? Por la persona que dijo que se fueran por ellos mismos. ¿Cómo nos vamos a sentir nosotros cuando nos diga Jesús, no puedes entrar al reposo de Dios? ¿Me voy a sentir humillado, avergonzado? Ahora sí, trágame tierra, ya no hay tierra, ¿dónde meto la cabeza? Y saben ese lenguaje coloquial también de trágame tierra, como de la edad de uno más o menos. Es cuando uno está en una situación y dice, ¿y ahora qué hago? Trágame tierra, ¿cómo me
de decirnos, pero a veces nos empecinamos, nos entregamos, nos obstinamos y decimos, yo estoy bien. Nos justificamos a nosotros mismos y digo, yo estoy bien, tengo fe, estoy en la iglesia. Este pueblo era pueblo de Dios. Este pueblo había salido de esclavitud. Este pueblo había visto los milagros de Dios. Nosotros los hemos visto, hemos muerto y hemos resucitado, andamos en nueva vida. Pero ¿qué nos está pasando si es que nuestra fe está débil? ¿Qué nos está pasando si es que somos vencidos por el mundo? ¿Qué nos está pasando? ¿Y qué tenemos que esperar para despertar? ¿Que Dios nos dé una edad del infierno? No es así. Porque cuando sea el infierno va a ser y ya, no vamos a poder salir. Tener un sueño y estamos allá tampoco. ¿Qué tenemos que hacer para despertar de ese letargo, de esa desobediencia, de esa ingratitud a Dios, de ese desprecio por el cielo, de ese desprecio por el reposo? ¿Cómo lo desprecio cuando no tengo fe? ¿Cómo lo desprecio cuando yo mismo pongo la barrera para que yo no pueda entrar al reposo de Dios? Lo estoy despreciando, estoy desayando. Cuando no vengo a la iglesia, desprecio la iglesia, porque aquí está Jesús y desprecio a Jesús. ¿Qué necesitamos que algo pase en nuestra vida para que nosotros cambiemos? Una enfermedad terminal. Tal vez, si yo estoy despreciando a Dios, entonces ¿qué necesito? Que Dios permita que mi cuerpo tenga una enfermedad terminal para decir, ahora sí me consagro a Dios. Ahora sí, con una calidad de vida muy baja. No esperemos algo catastrófico en nuestra vida. Es momento de disfrutar la vida, se disfruta la vida en el camino del Señor. La vida se disfruta con los mandamientos de Jesús. La vida se disfruta cuando estamos alineados al Señor y Salvador Jesucristo, cuando nuestro yugo o cuando el yugo de Él nos va llegando, nos va llevando. Pero a veces dejamos el yugo de Jesús y el yugo del mundo es el que nos va ganando, nos va dominando. Y es el sufrimiento de la vida carnal, es la desesperación de la vida carnal. Porque en la tierra del mundo nunca vamos a tener todo lo que queremos, nunca. Porque cuando tenemos algo superior y algo superior. Así le pasó al rico, aquel rico que tenía todo, dice, muchas cosas he ganado, disfruta alma mía lo que tengo. Ahora, ¿qué voy a hacer? No se conformaba con las ganancias, con toda esa riqueza que tenía. Voy a comprar esto y lo voy a hacer más grandes, porque nunca hay satisfacción en el mundo. Pero tal vez los jóvenes pueden decir, pues ustedes ya vivieron, tal vez. Nosotros queremos vivir. Entonces piensa dónde quieres vivir, en el mundo de la eternidad. Es tu decisión. Nadie te impide que no disfrutes, entre comillas, tu juventud. Nadie te lo impide. Pero lo que sí te decimos es de que piense que quieres vivir el tiempo temporal terrenal o el tiempo eterno. Porque Dios nos dice que tenemos que demostrar aquí en la tierra credibilidad, es decir, fe, que creamos en Dios, que confiemos en Dios para poder entrar a su reino. Dios nos invita, hermanos, para concluir todo este tema que empezamos hace unas semanas atrás, los que no entrarán al reposo de Dios, que veamos estas características, que son los que no oyen la voz de Dios, que son los que endurecen su corazón cuando le pasa una adversidad en la vida, o cuando está escuchando palabra, endurece su corazón, no lo va a hacer uno. No lo hago aunque Él me lo diga, no lo voy a hacer. Porque endurece uno su corazón grandemente. Los que siempre andan vagando en su corazón. Los no aterrizan las ideas. Deciden de qué quieren. Decidamos lo que queremos. Y andamos vagando. Andamos en una tibieza. A veces sí, a veces no. A veces otras veces sí, otras veces no, y otras veces tampoco. Como cuando nos preguntan los mismos de los que trabajamos en lo mismo, ¿y ese cliente qué? Pues unas veces no abona, y otras veces tampoco, y otras veces menos. Así a veces estamos nosotros en la vida cristiana. Unas veces no estamos, otras veces tampoco, y otras veces nunca. Por eso, porque andamos vagando, nuestra mente no está fija, no tenemos una mirada fija en Jesús. Otra vez sufrimos de extravismo, otra vez hay algo en nuestros ojos, que vemos el cielo, pero también vemos la tierra, y vemos el mundo, y eso cuando no estamos firmes en las cuestiones que queremos y que decimos. Son los que no han conocido los caminos de Dios, los que no lo han experimentado, son los que desobedecen a Dios, y son los que no pueden por causa del temor. Dios nos ha mostrado estas características, de los que estarán en el reposo y de los que no estarán en el reposo.
La decisión es de cada uno. ¿Qué queremos decidir? ¿Cómo me voy a salir? ¿Cómo me voy a ir ahorita cuando termine el servicio? ¿Qué voy pensando? Estoy pensando que el hermano muere y muere por lo mismo. Voy pensando que lo que haya dicho no lo voy a obedecer porque lo dijo él. Voy pensando que eso es su pensamiento, esa es su idea, pero no la de Dios. Y me voy a oponer a lo que se dijo de la palabra de Dios porque no es decisión mía, no es idea mía, no es pensamiento mío. O voy a salir, voy a agachar la cabeza, voy a pensar a mitad, es que realmente debo de cambiar, es que realmente yo quiero estar en reposo, pero ya Dios me ha hablado, me ha dicho los que no van a entrar. Pero yo estoy ya cree, sí, pero hay de cuenta que es como un joven que va y saca la matrícula a una universidad, está inscrito, pero nunca fue, pero nunca llevó trabajo, nunca llevó obras. Y cuando venga la coronación, pues obviamente su nombre no va a ser dicho. ¿Y qué es lo que queremos nosotros cuando entonamos aquel canto, cuando se diga mi nombre, ahí estaré yo, cuando se escuche nuestro nombre? Porque va a haber una coronación también aquí, usted que estamos en tiempo de clausura. En la vida cristiana va a haber una coronación, y aquellos que sean obedientes y que no busquen su corazón y que escuchen la voz de Dios y que tengan fe, van a recibir de parte del Señor Jesús un laurel eterno y la gloria de Dios en los cielos. Pero aquellos que hagamos lo que hicieron esta generación, lo único que vamos a recibir fue las palabras de Jesús que dice: malditos, apartados de mí. Pero la decisión es nuestra. Hoy tenemos un tiempo idóneo, especial, específico para poder cambiar. Seamos humildes, seamos mansos de corazón, porque Dios no quiere que nos perdamos. Dios no quiere que estemos en ese lago que arde con fuego y azufre. Por eso Dios nos habla, por eso Dios nos insiste, por eso Dios nos está diciendo lo que debemos hacer, pero todo depende de cada uno de nosotros. Dios los bendiga.